El Gobierno tenía previsto llevar antes del verano al Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres hasta 2028 como medida estrella, pero Junts, Podemos y también el PNV mostraban sus reticencias y el Gobierno no quería que el decreto se cayera por el camino. Para analizar qué hay detrás de esta negociación y qué opina el sector, tenemos con nosotros a Julián Salcedo. Él es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, presidente de CEIFRE. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días, Miguel. Segundo intento del Gobierno por intentar aprobar este decreto. Si no recuerdo mal, se lo tumbaba en el mes de abril. En teoría, según el Ejecutivo, lo decía también ayer el ministro Ernest Urtasun, busca proteger a los inquilinos. ¿Por qué genera tanto rechazo? Es diferente, pues Junts no le gustaba la de la ocupación, PNV pues tenemos ahí la parte de la protección a los propietarios, en cambio Podemos justo el otro sentido. ¿Cómo lo ve el sector? Bueno, como muy bien dices, Miguel, efectivamente esto ha sido un intento, no sé, yo incluso en algún momento lo he llegado a denominar un globo sonda, porque efectivamente después de la aprobación de aquel decreto en el mes de marzo, el 21 de marzo, el 8/2026, en el que básicamente todos conocemos como el de la prórroga de los contratos de arrendamiento, que como sabéis, pues llevaba hasta diciembre del 2027 la posibilidad de que los contratos que se encontraran en vigor, pues estaba obligado el propietario, el arrendador, a prorrogarlos, además sin modificar las condiciones económicas, etcétera, hasta el 31 de diciembre de 2027, ¿no? Esto era una absoluta... Bueno, primero estaba sin negociar con nadie y era una absoluta barbaridad el intento, porque los que tenemos formación jurídica o los juristas, si quieres, pues sabemos que las leyes no pueden desplegar efectos, eso que se llama pro futuro, a futuro, ¿no? Ujú. Entonces, pretender decir, oiga, y esto vale para todo aquello que vaya a ocurrir de aquí hasta dentro de casi 2 años, ¿no? Más de un año y medio, ¿no? No tenía ningún sentido, pero efectivamente durante el periodo de vigencia que tuvo, que fue desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, un mes y 9 días, pues a los que les pilló, a los propietarios y arrendadores que les pilló, pues les ha hecho un daño tremendo, ha generado ya una conflictividad jurídica muy importante que los tribunales tardarán mucho tiempo, además de que están colapsados, en sacarlo adelante. Como eso decayó, algunos de los socios del gobierno, yo creo que básicamente Sumar, no creo que esto no quiero pensar que esto también el PSOE estuviera convencido de ello, en aquel momento se dijo lo saca poco menos que por obligación, sabiendo que no va a poder Ujú. convalidarlo, pues han dado otra vuelta de tuerca y le obligaron, parece que le obligaban al gobierno a que aprobara un nuevo decreto similar a este, similar al anterior, en el cual volviera a regular el tema de la prórroga de los contratos de arrendamiento, ahora ya pues con un paso más, ahora ya se iba hasta 2028, ¿no? Lo cual es otra absoluta barbaridad. El gobierno, yo creo que después de anunciar que iba a aprobar en el Consejo de Ministros de hoy, pues yo creo que ha sido consciente, como tú has dicho, de que no tenía apoyos suficientes, incluso que los apoyos que tiene en el Parlamento, tú has dicho PNV, Sumar, Junts, RC, etcétera, pues no veían el contenido del decreto todos en la misma dirección. Cada uno pedía una cosa y es muy difícil, digamos, dar satisfacción a todos, ¿no? Conclusión, yo creo que ha hecho lo mejor que podía hacer y es olvidarse de ello. Además hay que tener en cuenta que el Parlamento está cerrado por vacaciones. Es verdad que está la Diputación Permanente, pero no parecía tener demasiado sentido aprobar un decreto ley ahora con el Parlamento cerrado para que en septiembre lo retomara el Parlamento. Así Ujú. que lo ha parado. Lo que sí que te tengo que decir, Miguel, es que Dime. a diferencia de el decreto de marzo, que básicamente se centraba en la prórroga de los alquileres de vivienda, este borrador, el que hemos conocido de decreto, que como digo, no se llevará hoy al Consejo de Ministros, tenía mucha más amplitud. No solamente se limitaba a modificar el tema de la prórroga de los contratos de arrendamiento,
sino que modificaba hasta 20 leyes. Esto nos da una idea, te puede dar una idea de la magnitud, ¿no? 20 leyes no es cosa pequeña, ¿no? Modificaba la ley de enjuiciamiento civil, la de arrendamientos urbanos, la del IRPF, un montón, con un montón de innovaciones, por decirlo de alguna manera, que, repito, creo que solo eran Globo sonda. motivadas por dar satisfacción a todos y no se pudo dar satisfacción a ninguno. En ese sentido, Julián, una de las normas estrella que dice que con eso, bueno, norma, no sé si es la palabra correcta en término legal, pero con la que esperaba contentar tanto a los para la parte de PNV y de Junts, era esos beneficios fiscales para los propietarios que no subieran el precio a los inquilinos y que con eso esperaba que no pusieran ninguna pega. Luego la han puesto. No sé cómo lo veis desde Sí, el Foro de sí, Economistas. eso sí es verdad. Como todo, las normas, en este caso era un Real Decreto Ley, pues siempre contienen aspectos menos positivos y aspectos positivos, ¿no? Este era, el que tú citas, ese era uno de los positivos. Efectivamente, pretendía dar una respuesta favorable a los arrendadores y a los arrendatarios en el IRPF, de tal forma que, digamos, la tributación de los alquileres, los rendimientos que se obtienen por los alquileres de inmueble, que actualmente, conforme la legislación actual, pues tiene una bonificación generalizada dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Desde el 50%, pero que pueden llegar incluso a niveles superiores, 70%, etcétera, pues contemplaba una mejora significativa de tal forma que podían beneficiarse hasta de un 100%. Es decir, que si tú alquilabas un inmueble por 1.000 euros al mes, 12.000 euros al año, eso está sometido a tributación en el IRPF, pues ahora, en determinadas circunstancias, repito, podrías reducir el rendimiento que obtenías de esos 12.000 euros, pongámoslo sencillo, al 50%, a 6.000, con lo cual, pues la tributación es inferior, ¿no? Pero ahora lo lleva hasta el 100%, lo llevaba el decreto hasta el 100%, con lo cual podrías alquilar un inmueble, cobrar una renta de 1.000 euros mensuales y, sin embargo, no tener que tributar nada en la práctica en el impuesto sobre la renta, ni tú ni él, que alquila la vivienda, también tenía beneficios. Claro, eso no era gratis. Para poder conseguir esa reducción, esa bonificación fiscal, pues tenías que hacer una serie de concesiones, como que no podías subir la renta, tenías que mantener la renta que hubiera tenido la vivienda en los 5 años anteriores, te comprometías a no subirla si estabas en una zona tensionada por encima de los indicadores que decía. En definitiva, sí, claro, no tributabas por ello, pero tampoco podías actualizar la renta. Si tú al año que viene esos 1.000 euros mensuales los pasas a 1.100 euros, pues para poder aplicar esta bonificación prevista en este decreto, que no va a nacer por lo menos hoy, pues tenías que hacer una serie de concesiones que había que hacer muchos números. A alguno seguro que les beneficiaba, pero no a todos. Habría un porcentaje importante que, para conseguir esa deducción fiscal, es que tenían que hacer concesiones en el precio de la renta, ¿no? Complicado. No se puede querer dar satisfacción a todos. Es imposible. Efectivamente, apuntabas antes también que hay como cambios en la ley de arrendamientos urbanos Urbanos. claro, porque dentro del decreto querían meter los alquileres de temporada y las habitaciones Sí, dentro de sí. esa ley de arrendamientos urbanos y así evitar que se usen, decía el gobierno, como una vía de escape para a la regulación, o sea que al final quería que todos los alquileres de una forma o de otra estuvieran dentro pues de lo que ellos quieren que Del sea. marco de la ley de Eso arrendamientos es. urbanos. Sí, 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 efectivamente. Bueno, pero esto es como todo, ¿eh? Todo el mundo sabe que, por ejemplo, cuando hay una fuga de agua, el agua no hay quien lo pare. El agua siempre busca una salida, ¿no? Y probablemente la salida que encuentra no es la mejor de las posibles para el que tiene la vivienda, ¿no? Bueno, pues en este caso es igual, que las dificultades que ha puesto para los propietarios y arrendadores la ley del derecho a la vivienda y la regulación tan, digamos,
dura, no poder subir los alquileres, etcétera, ha hecho que mucha parte de la oferta de vivienda habitual y permanente, es decir, la que la gente necesita un sitio donde vivir y quiere vivir, si puede 10 años, 10 años, o hasta que encuentre otra solución o tenga otra necesidad, ¿no? Pero bueno, como eso no ocurría, pues los propietarios han dicho, bueno, pues vamos a ver, ¿qué ocurre? Pues vamos a irnos al arrendamiento turístico, vamos a irnos al arrendamiento de temporada, es decir, el que duraría menos de un año, o vamos a ir a alquilar por habitaciones, ¿no? Claro, todos esos arrendamientos, con la legislación actual, no están sometidos a la ley de arrendamientos urbanos, por tanto, no se le pueden aplicar estas restricciones que la ley les pone, ¿no? Ha sido una válvula, una vía de escape para poder, encontrar una solución, ¿no? Este borrador de Real Decreto Ley lo que decía es, no, oiga, mire usted, si usted alquila por habitaciones, también estará sometido a la ley de arrendamientos urbanos. Ojo, no solo estará sometido, sino que añadía un elemento más, y es que si tú alquilabas una vivienda de 3 habitaciones por habitaciones y se las alquilabas a 3 personas distintas, con lo cual, en vez de cobrar 1.000 euros por la vivienda completa, podías cobrar 1.500 por 3 habitaciones a 500, lo que dice es, sí, pero usted no podrá cobrar por el conjunto de las habitaciones más de lo que hubiera cobrado por el alquiler completo, ¿no? Por tanto, cerraba la válvula de escape para que el que alquilara por habitaciones cobrara una renta superior, ¿no? Uh-huh. Además, decía, si usted quiere hacer un arrendamiento de temporada, por tanto inferior a 12 meses, ahora tendrá que ser superior a 31 días, es decir, mínimo un mes de 31 días y un máximo de 12 meses, ¿no? Pero, ojo, en ese supuesto solamente será válido si está sujeto a lo que se llama causalidad. Es decir, no vale que aunque usted diga que quiere estar solo 8 meses, tiene que justificar por qué va a estar 8 meses. Porque está cursando una carrera universitaria, porque tiene un familiar enfermo, porque le ha desplazado la empresa durante un periodo temporal, etc. Si no existe causalidad, o si no se justifica la causa, no se podrá tener el de temporada, ¿no? Y luego, para el otro bloque, también, digamos, decirte que se regulaban también los alojamientos turísticos, algo que hemos oído muchas veces, pero finalmente se pretendía poner en la práctica, de que estuvieran sujetos al IVA al considerarse una actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso encarecería el precio de las viviendas de uso turístico, porque en vez de tener el precio actual, estarían grabadas un 21% más al aplicárseles el IVA, ¿no? A ver, Julián, si en un minuto que nos queda nada más, ¿hay solución al problema del alquiler en España? Miguel, a corto plazo no, porque estamos todos de acuerdo que el problema que tenemos ahora de la vivienda es de oferta, falta oferta. Y falta oferta de vivienda de obra nueva en venta y falta sobre todo oferta de vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque si somos un país de propietarios y el 72% de los españoles vivimos en una casa de nuestra propiedad, por tanto solo el 27-28% viven de alquiler, todas las medidas que se han venido aplicando, no te he dicho la de impedir los desahucios, la prórroga vulnerables, etcétera, han hecho que el que tenía una vivienda en alquiler la retira del mercado, ¿no? Y se han retirado el 35, el 40, en algunas zonas más del 50% de la oferta. Por tanto, si ya la oferta era pequeña, toda esta legislación, digamos, restrictiva, lo que ha hecho es reducir la oferta de vivienda. Hasta que no se metan medidas incentivadoras para que el que tenga una vivienda vuelva a ponerla en alquiler y sobre todo en alquiler habitual y permanente y sobre todo a precios que puedan ser asumidos por el que la necesita, la solución no la tenemos cerca. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y por analizar también ese decreto que tenía preparado el Gobierno y que se supone que llevará ya después del verano. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Felices vacaciones, Julián. Muchas gracias a vosotros.